Permíteme platicarte ahora de agua y saneamiento en México bajo el contexto actual de la pandemia de coronavirus. Uno de los tres pilares más fuertes para prevenir los contagios, junto con el distanciamiento físico y con el uso de mascarillas, es algo tan simple y básico como un correcto lavado de manos, que es un pilar del saneamiento. ¿Por qué? Porque al lavar adecuadamente las manos con agua y con jabón, el jabón corta o destruye la piel o la cáscara de proteínas que tiene el coronavirus. Y así hace que se elimine de nuestras manos. Y entonces, si no tenemos el coronavirus en las manos, es más fácil que no lo llevemos a nuestra boca, a nuestra nariz o a nuestros ojos. Algo tan sencillo. Sin embargo, datos que sacamos de la Secretaría de Salud nos han dicho lo siguiente. En México actualmente se registran más de 4.5 millones de casos de diarrea aguda cada año. Entre estos casos, más del 40% corresponden a niños afectados menores de 5 años. En México, medio millón de niños fallece todavía cada año por cuadros diarreicos y entre un 60 y un 70% de estos casos de enfermedades por infección estomacal se pudo haber evitado de haberse llevado una adecuada higiene. Y por último, la diarrea recurrente entre niños pequeños ha sido relacionada con la desnutrición, la atrofia y la reducción cognitiva durante el desarrollo. En pocas palabras, antes del coronavirus, gran parte de la población no contaba con adecuados sistemas de saneamiento, lo cual no suena ilógico, dado que el ingreso promedio familiar en México es de aproximadamente 15,000 pesos por mes por familia. Y el costo de una renovación o de un mejoramiento de un sanitario, de un baño, ronda entre los 10,000 y los 40,000 pesos aproximadamente. Entonces, la familia promedio de México no tiene el dinero suficiente para invertir en un baño adecuado para tener un saneamiento o un sistema de saneamiento adecuado y o digno. Y esta pandemia lo único que ha hecho es destapar la realidad de que la situación no ha mejorado. Prueba de ello es que el mayor contagio de este coronavirus se ha dado en México en las poblaciones de menores ingresos, aquellas que no cuentan con acceso a agua o servicios de drenaje, por ejemplo. Recientemente, un estudio del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, o CRIM, de la UNAM, arrojó los siguientes resultados, que 71% de las personas que se han contagiado por coronavirus tenían educación básica o menor, y 84% de la población que se ha infectado de coronavirus corresponde o trabaja en sectores como empleos que no son remunerados o que pertenecen al sector público, pero no remunerados, por ejemplo, amas de casa, jubilados, pensionados o autoempleados. Y del sector público más básico, como por ejemplo choferes o recolectores de basura o de los servicios más básicos que proporciona el gobierno. Es decir, aquellos que trabajan en los empleos más básicos de la economía. Obviamente, este tipo de personas vive en las zonas con menor poder adquisitivo y entonces está relacionado con un sistema de saneamiento no tan adecuado. Lo anterior se explica más claramente si analizamos los resultados del último estudio del Coneval que se llevó a cabo en el año 2018. Si vemos bien, de los 125 millones de personas que estábamos en México en aquel entonces, 52.4 millones o 41.9% de la población vivía en pobreza. 43.1 millones o 34.5% estaba en pobreza moderada, es decir, que subsistía con menos de $5 por día o el equivalente a 100 pesos. Y 9.3 millones de la población, o 7.4%, vivía en pobreza extrema, es decir, que vivían con menos de $2 al día o el equivalente a 40 pesos. El tercer rango es aquellos que están vulnerables, pero por carencias sociales. De ellos teníamos a 36.7 millones de personas, o 29.3% de la población. ¿Y qué significa que tengan carencias sociales? Pues que tengan carencias ya sea en educación, en servicios básicos como son el agua y el saneamiento, en salud, que puede estar relacionado con un deficiente saneamiento, como ya hemos visto, o en espacios para su vivienda. Un cuarto rango es aquellos que estaban vulnerables, pero por ingresos, es decir, que su nivel de ingresos podía no ser suficiente si llegara alguna contingencia.
A ellos correspondían 8.6 millones de personas o 6.9% de la población. Y por último, gente que no era ni pobre ni vulnerable, eran 27.4 millones de personas o 21.9% de la población. Si vemos bien esta tabla y sumamos los rangos de pobreza más aquellos que son vulnerables por carencias sociales, tenemos que allí están 89.1 millones de personas o 71.2% de toda la población que no tiene servicios básicos adecuados de agua y saneamiento o que no tiene una salud adecuada, que puede estar muy relacionada. Y únicamente 36 millones de personas o 28.8% de la población no tenía este tipo de problemática. Son datos altísimos o grandes. Lo que estamos viendo aquí no corresponde con la información que tiene el INEGI. El INEGI nos indica que a la misma fecha solamente 5.5% de la población no tenía acceso a agua y solamente 7.1% de la población, equivalente a 8.5 millones de personas, no tenían acceso a saneamiento. Pero, ¿por qué difieren? ¿Por qué el INEGI dice cifras tan bajas cuando estamos viendo acá que según el Coneval, 70% de la población, un poco más por ciento de la población, del 70%, no tiene acceso a agua y saneamiento? Bueno, pues lo que pasa es que el INEGI considera que alguien tiene acceso a agua siempre y cuando esté conectado a la red de agua potable. Y la mayoría de nosotros sabemos que el hecho de estar conectado a la red de agua potable no implica que tengamos agua 24/7 o que ésta sea potable. Preguntémosles a la gente de Iztapalapa, por ejemplo. Y con respecto al saneamiento, el hecho que la gente esté conectada al drenaje significa para ellos que ya tiene saneamiento. Y la realidad es que el hecho de que muchas casas estén conectadas en el país al drenaje no implica que sus baños o sus sistemas de saneamiento sean adecuados, pulcros, limpios o incluso dignos.